Navidad, el reino de Cristo versus o contra el imperio. Gracias. ¿Cómo están aparte de fríos? No, pues sí, bien dijo Erika, además de que algunos vienen todavía bien pijamados, vienen dormidos. A ver, ¿cómo están? Ah, sí están vivos. Es que sí, con este frío ya lo duda uno, ¿verdad? Pero bueno. En esta fría mañana ya invernal, oficialmente ya hace día y medio, unas 30 y tantas horas estrictamente, si atendemos al uso horario, ya entró el invierno. Y se nota, ¿no? Nos lo está haciendo saber, ¿no? Época navideña. La Navidad evoca por lo general experiencias pues muy diversas, muy diferentes y tiene muy distintos significados pues para distintas personas, ¿no? Dicen que cada quien habla de la feria según le va en ella, ¿no? Dependiendo de tu biografía, dependiendo de tu contexto. Para muchos, como se supone que debería ser para todos, es un tiempo de alegría, de celebración, aunque hay que reconocer que los motivos y las razones para celebrar pueden variar enormemente y no siempre son los motivos y las razones correctas en esta época. Para otros, precisamente, pues son días de fiesta, de pachanga, de excesos, de disipación. O sea, Navidad está justo, si no a la mitad, pero sí ya después del arranque del Guadalupe Reyes, ¿no? Y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Para otros incluso la Navidad llega a ser una temporada que pues les trae recuerdos tristes, ¿no? Recuerdos amargos, de pérdidas personales, de pérdidas familiares, o también a veces pues de truenes estrepitosos, ¿no? En relación, yo me acuerdo que un tiempo anduve con la cobija muy arrastrada porque pues en Navidad precisamente se me ocurrió tronar con una novia que tenía y no, es triste Navidad, ¿no? Y entonces cantar aquella clásica, ¿no? Que diciembre me gustó, pa' que te vayas, ¿no? Que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ájale, ¿no? Y agarra la de tequila, y agarra todas las que pues, en fin, ¿no? Horror, ¿no? Ahora, un hecho frío y contundente, a la vez triste, es que si bien es cierto que oficialmente la Navidad es celebrada alrededor del mundo por algo más de 2,000 millones de personas, o sea, los cristianos nominales que hay repartidos de distintas confesiones, iglesias, etcétera, a lo largo del mundo, o sea, es casi el doble, por ejemplo, de los que profesan el Islam en el planeta. Lo cierto es que el verdadero significado, las verdaderas implicaciones de la Navidad son algo cada vez más ignorado, olvidado, arrumbado, incluso sepultado bajo un cúmulo de expectativas, de ideas, de prácticas culturales que pues a veces nada tienen que ver con el verdadero contenido y el verdadero significado original de la Navidad, o sea, con el contenido y la significación bíblica de la fiesta de la natividad del Señor. La palabra Navidad precisamente es una especie de contracción de natividad, nacimiento del Señor. El actual imperio del capital, de la propaganda consumista que imperan en nuestra civilización contemporánea, pues se han encargado no solamente de desvirtuar, de deformar hasta que hacer ya irreconocible el mensaje de la Navidad, sino que en realidad lo han suplantado por una falsificación que circula y se impone alegremente, casi sin oposición, en especial de las iglesias cristianas que se supone somos las depositarias y salvaguardas de este mensaje y de su significado. Estamos enfrentando entonces las primeras décadas del siglo XXI, claro, ya desde hace algún tiempo, pero especialmente se agudiza ahora, una situación dolorosa y vergonzante. No solamente hemos permitido que los señores de este mundo, o sea, el dinero, el poder, la ambición, el egoísmo, la crueldad, la exclusión, la avaricia, la procacidad y la vulgaridad, la depravación, etcétera, nos expropien la Navidad para convertirla en mera mercancía, para convertirla en pues algo así como un carnaval grotesco y sin sentido.
No solamente eso, sino que de hecho un creciente número de cristianos participan, quiero pensar que involuntariamente, inconscientemente, cada año en esta banalización, en esta desfiguración, en esta destrucción del mensaje navideño y su significado central para la humanidad. En vez de ser mensajeros fieles, entonces, tristemente, nos hemos convertido en cómplices de las maniobras del enemigo para desvirtuar, para confundir, para desactivar el potencial salvador, el potencial salvífico, transformador y, por qué no decirlo también, no sé si estoy inventando un término, también el potencial trastornador del mensaje bíblico sobre la encarnación del Verbo y su centralidad en la Navidad. Podemos preguntarnos a qué obedece esto y buscar respuestas pues, en la historia del cristianismo, en la sociología, en la antropología de la religión, y nos perderíamos en un laberinto de perplejidades, callejones sin salida. Creo que el núcleo de una explicación plausible y por lo menos más sencilla, ¿sí?, de bolsillo obviamente, radica en el hecho de que creo que consciente o inconscientemente la mayoría de los cristianos hoy día seguimos entregados a las versiones rosas, cursis, bonitas o inocentes, entre comillas, de la Navidad, que nos han fascinado desde niños, ¿no? Pues a quién no, la ilusión del arbolito, de que si llega Santa Claus, que pues no es absolutamente nada bíblico, ¿no? Los Reyes Magos, que supuestamente son bíblicos, ahorita vamos a ver algo acerca de ellos, ¿no? Y que lamentablemente estas historias rosas pues no pueden hacer nada, casi nada en contra de esta andanada de tergiversaciones que pues abundan sobre la natividad de Jesús. Lo que voy a intentar en esta ocasión, no sé qué tan bien librado salga, es tratar de poner un granito de arena precisamente en contra del desierto espiritual, de este desierto de sentido en el que el mundo contemporáneo ha convertido la Navidad. Y voy a tratar de hacerlo a través de la recuperación y reconstrucción, en parte, del contexto histórico y, digamos, dramático que rodeó a la primera Navidad de la historia. Y esto pues implica obviamente descorrer este velo de inocencia, de candidez, de banalidad, repito, con el que Occidente ha cubierto el mensaje navideño para domesticarlo, ¿sí?, para convertirlo en algo vendible, en algo inocuo y en última instancia pues algo sin valor ni relevancia para la vida de la gente que pues sigue desvalida, desorientada, buscando en forma tan afanosa como inútil un refugio o una alternativa a esta brutal maquinaria del capitalismo posmoderno globalizado, que impulsa y sigue propiciando formas cada vez más cínicas, más inhumanas de individualismo, de nihilismo, de hedonismo, de indolencia, o sea, de me vale, ¿no? ¿Sí? Sobreviva yo y el mundo quémese, etcétera, ¿no? Bajo el avance de esto, pues como dijera un clásico por ahí, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, ¿no? Por supuesto, pues van a quedar aquí muy mal paradas esas versiones cándidas, infantiles, en el mal sentido de la Navidad, pueriles, ¿no?, que con esta fingida inocencia que tienen, pues han acabado llevando agua al molino de la paganización y la mundanización. ¿Será inconsciente, será involuntaria del mensaje y el testimonio cristiano si siguen contribuyendo precisamente a la banalización, a la comercialización de la Navidad y lo que es peor también a la desmovilización de la propia iglesia, que en este como en otros rubros, lamentablemente, somos sal de la tierra que ha perdido su salinidad, su eficacia, decía el Señor Jesús en Mateo 5:13, en la versión Dios habla hoy, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recuperar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Hoy día la gente, mucha gente está hoy aquí pisoteando el mensaje, el sentido, el significado, la relevancia, la importancia espiritual, cultural, humana de la Navidad. Nos vamos a quedar así con los brazos nada más cerrados. Empiezo, primera parte del sermón, esa fue la introducción.
2 relatos de Navidad, 2, así como se anunciaron en el mercado, ¿no? Ustedes saben bien que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios concretamente, tenemos no 1, sino 2 relatos acerca de la anunciación, de la concepción divina y el nacimiento de Jesús. ¿En qué evangelios están? ¿Ya? Mateo y Lucas. Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. A diferencia de Marcos y Juan, solo estos 2 evangelistas se ocupan de alguna manera de los eventos relacionados con los primeros días. En el caso de Lucas llega hasta los 12 años, pero no es una narración continua, ¿no?, de la vida de Jesús, ¿no? Y si bien ambos, Mateo y Lucas, coinciden en lo central y en lo esencial de la historia de la Natividad del Señor, sus narraciones pues son divergentes en distintos aspectos, en contenido narrativo, en estructura, en los recursos estilísticos que emplean, pero sobre todo en lo que podemos llamar su marco e intención teológicos. Y en efecto, los evangelios no son biografías de Jesús, aunque hay elementos biográficos en los 4 evangelios. Ninguno de ellos se propuso escribir una biografía de cabo a rabo, o sea, tratando de cubrir, de dar la mayor información posible y de manera continua acerca del crecimiento, el desarrollo, los avatares de una persona en particular, no. Marcos empieza así de trancazo, ¿sí? Es como un thriller de acción, ¿sí?, que cambia de plano secuencia así, a veces hasta violentamente, y te lleva de una emoción a otra, ¿no? El Evangelio de Juan, al contrario, es el más teológico, el más pausado. Curiosamente, siendo el más profundo teológicamente, también es el que al menos yo durante mucho tiempo usé con mayor eficacia para la formación de discípulos en sus primeros pasos, de recién convertidos. Es algo paradójico en el Evangelio de Juan. Bueno, Mateo y Lucas tienen esta característica de que comparten ambos estas narraciones de Jesús en sus primeros días, en su primera infancia, ¿no? Obviamente, por limitaciones de tiempo, no me voy a ocupar aquí de los detalles que pues son iluminadores, incluso fascinantes, ¿no?, de las diferencias que hay entre ambas narraciones, ¿no? Pero hay algo así como una especie de facta resoluta, o sea, de los hechos ya bien establecidos que ambos evangelios comparten, ¿no? Y bueno, que se pueden establecer como hechos, digamos así, ¿no? Por ejemplo, que María estaba desposada con José, ¿sí? Ambos lo mencionan en Mateo 1:18, Lucas 1:27 y 2:5. Que María concibió, ojo, concibió siendo virgen. Ahí está en Mateo 1:18 también, Mateo 1:25, Lucas 1:27, Lucas 1:34. Que María concibió por la acción, por obra del Espíritu Santo. También esa es otra afirmación que ellos comparten. Que Jesús recibió de alguna manera su nombre de parte de Dios mismo, a través de un ángel, ¿no? De alguna manera hay un mensajero, la palabra griega agelos, de donde traemos nuestro ángel, nuestra palabra ángel, ¿sí?, significa fundamentalmente mensajero, ¿sí? Y otra vez, tal vez a lo mejor ya lo dije, pero lo tengo que repetir. Nada que ver con la idea que nos hacemos de los ángeles, ¿no? ¿Sí? Los ángeles de Charlie van a empezar algunos, ¿no? Por ahí, nada que ver, no, ¿sí? O tú eres mi ángel, no. Algunos ángeles del Señor que son guardianes de su santidad y todo, no, hombre, no quieres tenerlos enfrente, me cae que no los quisieras tener enfrente, ¿sí? Porque son pelados de muy pocas pulgas y armados hasta los dientes y que no se andan por las ramas, ¿no? ¿Sí? Y mucho menos nada que ver con aquella oración inocente de ángel de mi guarda, dulce compañía, que no me desampares ni de noche ni de día, y mucho menos el angelito Cupido, ¿no?, que ponen, que es así como un bebé nalgoncito, así buena onda, todo oliendo a talco. No, nada que ver, ¿sí? Un ángel fundamentalmente es un mensajero del Señor. Y le dice precisamente que la razón de ese nombre es porque iba a salvar o porque ya de hecho era salvador. Hay esas dos posibilidades, tanto en Mateo como en Lucas. Otro hecho también compartido es que Jesús nació en Belén, la ciudad de David, ¿no? Y que había entonces una línea, digamos, dinástica que se realizaba, que culminaba en Jesús mismo. Otro hecho compartido es que pues, Jesús nació en tiempos de
un gobernante de Judea que se llamaba Herodes el Grande, ¿no? Y por último, que Jesús creció, ¿sí?, ya como persona, como niño, como infante, etcétera, con José y María en Nazaret, ¿sí? Esos son los hechos compartidos, pero en muchos otros, Mateo y Lucas, divergen. Y algunos podrían llegar a decir, no solo divergen, se contradicen. Alguien que se pusiera puntilloso en términos historiográficos diría, a ver, tenemos dos narraciones, ¿sí?, que narran pues, hechos distintos, que ubican geográficamente de manera distinta a Jesús, ¿sí?, incluso que en términos temporales tienen ahí ciertos desfases, no pueden ser ambos ciertos, ¿sí? O los dos se equivocan, o alguno de los dos está inventando, ¿no? Y esa palabra inventando, a muchos cristianos les empieza a recorrer un escalofrío por la espina dorsal. No, ¿cómo así? Los evangelios son la verdad, son verdad histórica. ¿Ustedes lo creen? Tenemos muchos escépticos por acá. Solo una vocecita se oyó por ahí. No sé si fue Marisol. ¿Ustedes creen que es verdad histórica lo que narran los evangelios de la infancia de Jesús? Bueno, no nos vamos a meter en el rollo de entonces por qué no narran exactamente lo mismo, ¿no? La mentalidad moderna, de la que estamos de alguna manera imbuidos, prejuiciados, sobre todo a partir de las revoluciones científicas del siglo XVII, la Ilustración, las libertades políticas, la democracia, etcétera, etcétera, han hecho a la gente cada vez más escéptica. Y hay lo que se llama un fundamentalismo de los hechos, ¿sí? O sea, creer que si no hay hechos verificables, o como dice el dicho ranchero, si te digo que la mula es parda, pues porque tengo los pelos en la mano. O sea, hay una prueba empírica verificable. Y una narración histórica o se comprueba así, se verifica empíricamente, y la única forma sería pues llamar a Doug y Tony, aquellos del túnel del tiempo, no, los que son chavos aquí ni se van a acordar de aquella serie, ¿no? Los que están más rucos y seguramente se acuerdan, ¿no? Se acuerdan que bajaban en el tiempo, ya sea, llegaban allá a desfacer entuertos y a tratar de cambiar la historia o de modificar el futuro, en fin, bueno, a menos que hiciéramos eso, algo parecido para modificar así o para verificar empíricamente los datos de la historia, lo único que nos queda son testimonios escritos, o sea, las famosas fuentes. ¿Qué fuentes históricas tenemos para averiguar e indagar sobre la vida de Jesús? Los evangelios. Pero cuando les ponemos el signo de interrogación así grandote, decir, a ver, bueno, ¿y esto de veras ocurrió así? Y empezamos a hacer esa clase de preguntas, ¿de veras te cae que así fue como nos dice Mateo, así como nos dice Lucas? ¿Sí? Y se nos va el hecho de que no solo con los evangelios, sino que prácticamente con cualquier documento histórico, las preguntas claves no son ¿de veras ocurrió así? ¿Qué pruebas empíricas tenemos o qué forma tenemos de verificar que en efecto ocurrió así? No, sino que las preguntas realmente importantes son ¿qué significó en ese entonces? Y por lo tanto, ¿qué significa para nosotros hoy? Ojo, eso no quiere decir hacer a un lado, ignorar simplemente el problema historiográfico, no. Significa recolocarlo en un marco que se llama hermenéutico, o sea, interpretativo. No hay historia sin interpretación. Tratar de narrar los hechos desnudos, pelones, así, como tal, eso no existe. Porque cualquier persona, aún así, los eventos más íntimos de su historia personal, de su biografía, desde que te levantas, te miras al espejo, decides si te bañas o no te bañas. Bueno, el Arthur no tiene que tomar esa decisión, ¿no? Pero, etcétera. Cada uno de esos eventos que tú crees que son así totalmente objetivos, pues en realidad están sujetos a tu propia experiencia, a tu propia interpretación. No los vas a ver igual hoy que antes. ¿Te ha pasado que, pues, no sé, te gustaban de niño los pingüinos Marinela, ¿no? O no sé, los gansitos, ¿no? Y cada que salías al recreo, ay, cómo lo disfrutabas como enano, ¿no? Un gansito Marinela, ¿no?
Y hoy día, un buen día se te antoja, pasas por una tienda, los compras y los pruebas y te saben igual que cuando los probabas cuando era niño. Y puedes, claro, echarle la culpa a la compañía, que ya le están echando otros ingredientes, que pues ya le bajaron el azúcar, porque ya vemos una bola de diabólicos, de diabéticos, etc. Pero, o sea, aquella experiencia, ¿sí?, que ya es irrepetible, simple y sencillamente hace que hoy día experimentes lo mismo, el mismo producto, los mismos sabores en principio, de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú ya cambiaste. La interpretación de los hechos históricos es igual, ¿sí? No hay hechos sin interpretaciones. Entonces, me atrevo a decir, junto con algunos otros especialistas, esto no se me ocurrió a mí, no soy tan inteligente, que estos evangelios de la infancia, como se les llaman, si tomamos en cuenta la estructura literaria general de los dos evangelios, Mateo y Lucas, ¿sí?, tienen una función muy específica al inicio de estos dos evangelios, son los dos primeros capítulos. Funcionan como oberturas, y me atrevo a decir como oberturas en forma de parábola. Cuando tú escuchas, no sé, la parábola del sembrador, que dice, salió el sembrador a sembrar y daba semillas, sería un poco raro, por no decir tonto, que dijeras, a ver, ¿en qué año salió? ¿Qué día de la semana era? ¿Qué temperatura había? A ver, espérate, ese no es el propósito de una parábola, ¿no? O iba bajando un hombre de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y bueno, por cierto, sí, se tiene que descender, ¿no? Porque no están a la misma altitud sobre el nivel del mar, ambas ciudades. Pero aparte de eso, no hay datos históricos, es decir, a ver, ¿quién era? ¿Cuál era su oficio? ¿Dónde vivía? Etcétera, etcétera. ¿Qué datos biográficos tenemos de él? ¿Existe su acta de nacimiento? ¿Cómo comprobamos que de veras fue un hombre que existió y que no fue alguien ficticio? Y cualquiera te diría, no, babas, es una parábola, ¿no? O sea, lo importante no es si ocurrió exactamente así, o siquiera si ocurrió, a lo mejor era una historia que Jesús estaba inventando en ese momento. Y ya después aderezada con la creatividad y la imaginación literarias de los evangelistas. Lo que importa es el significado, cómo entendieron esa parábola los primeros oyentes y los primeros lectores de los evangelios. ¿Qué impacto causó en sus vidas? ¿Cómo cambió su perspectiva? ¿Cómo trastornó su vida cotidiana en ese momento? Esas son las preguntas claves. Los evangelios de la infancia, entonces, para no meternos en ese berenjenal de, bueno, es que si son documentos historiográficos, si es un testimonio realmente verificable históricamente, etcétera, etcétera, ¿por qué divergen ambos? ¿Por qué, por ejemplo, ¿dónde estaba la familia, José y María, cuando nace Jesús? ¿O cuando iba a nacer? Pues depende. Según Lucas, estaban en Nazaret y se tienen que trasladar a Belén para el empadronamiento. Pero según Mateo, vivían ya en Belén. Lucas nos habla del nacimiento, que bueno, pues no había lugar para ellos en el mesón, etcétera, y pues ni modo, ahí de emergencia tuvieron que llegarle a un establo, ¿sí? Y en un pesebre nace Jesús. Mateo no menciona nada de eso. Mateo dice que nació en una casa. Ups, a ver, híjole, esas divergencias, alguien le pueden decir, oye, no, espérate, son muy preocupantes, ¿no? ¿Hay algún error histórico? Bueno, no sé, error del copista, no, miles de explicaciones. No tenemos que devanarnos los sesos con eso si lo tomamos como oberturas en forma de parábola. Que los hechos que se narran ahí ocurrieron, sí, ocurrieron exactamente así. Hay una elaboración literaria de ambos evangelistas, tanto de Mateo como de Lucas, ¿sí?, que nos quiere comunicar algo específico, y precisamente lo que narra y la forma en que lo narra y el ritmo en que lo narra, ¿sí?, convierten a esto, así como en las grandes obras musicales, como una ópera precisamente, que es una obertura. Contiene lo que se llama el leitmotiv. El leitmotiv de un compositor es el tema o los temas melódicos que van a estar presentes en cada parte de la obra y se van reproduciendo, reciclando, aumentando
incorporando, combinando, etcétera, con otros temas y hacen lo que es una gran obra, una ópera con sus distintos actos, una sinfonía, un poema sinfónico, etcétera, ¿sí? O sea, son la obra musical en miniatura y presentada al inicio. Si tomamos los relatos de la infancia, tanto de Mateo como de Lucas, como oberturas a los evangelios, podríamos afirmar entonces que son evangelios en miniatura. Están contenidas ahí ya las afirmaciones esenciales que cada uno de los evangelistas va a desarrollar en el resto de la estructura de su evangelio. Entonces, si le ponemos atención a la obertura, vamos a tener la sensibilidad y la capacidad y el oído suficiente para escuchar todo el desarrollo de la obra. Como quien dice, si te pierdes la obertura, igual y ya no pescaste la obra. Si no entiendes este evangelio en miniatura, pues va a estar en japonés, que entiendas el resto del evangelio. Si captaste la idea esencial ahí, caminas, ¿sí? Y circulas por todo este territorio que te plantea el evangelio. Ahora, la narración de Mateo, me voy a centrar en ella. Podemos ver esta obertura de Mateo como si la segmentáramos en 6 escenas de un montaje dramático. Primera escena. ¿Sí? Si quieren, pónganle tambores, pónganle la música inicial. Están las luces apagadas, empieza a descorrerse el telón lentamente. Si quieren, pónganle una voz en off de narrador, etcétera, y todo lo que ustedes quieran, pero escena primera, la concepción de Jesús y el dilema de José. Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, ojo, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta es una cita de Isaías 7:14. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Cae el telón. Terminó la primera escena. Aquí, si se fijaron, de los muchos elementos que podemos destacar, hay 3 que en los que quisiera enfatizar. 1, el personaje principal aquí es José, en esta escena. En contraste con Lucas, ¿sí?, que a quien le da bola es a María, ¿no es cierto? ¿Sí? Es ella la que recibe la revelación, es ella la que dialoga con un ángel, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí María no recibe ninguna revelación, ni siquiera habla María. Se la menciona nada más. En segundo lugar, si se fijaron, no hay relato del nacimiento como tal. El evento se menciona solo así como de pasada en el versículo 25, o para decirlo de forma más enfática, el anuncio del nacimiento y su circunstancia pesa mucho más que el nacimiento en sí en la narración. O sea, sí nació, sí, pero la clave es ¿y cómo nació? ¿Y en qué circunstancias nació? ¿Y qué ocurría en el momento en que nació? 3. Por ende, entonces, pues aquí no hay ni pañales, ni establo, ni pesebre, ni ángeles, ni pastores. Todos esos elementos son parte de otra escenografía.
son parte de otra obra, ¿no? Y digo, aquí los actores tienen que saber pues, cuál es su línea. Imagínense un ángel despistado que en una de esas, en vez de meterse a la puesta en escena de Mateo, se mete a la, digo, que viene de la puesta en escena de Lucas y se mete a la de Mateo, ¿no? Y entonces le dice a José, salve bienaventurado, bendito tú entre los varones porque vas a dar a luz un... ¡Ay! No, pues para ese momento ya el pobre José ya se infartó, ¿no? Ya está en el aire. Aire, aire, porque ya se nos está yendo. No, pues ¿cómo? Espérate, no, a ver. Son escenas distintas. Porque tiene una intencionalidad completamente distinta. Escena segunda. La estrella, los magos y Herodes. Si quieren, aquí pueden empezar a poner que empiece a sonar por ahí el ta, 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 ta. Mateo 2, del 1 al 8. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, magos, ¿sí?, procedentes del oriente. ¿Dónde está el rey que ha nacido, el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Tan, 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 tan. Ya empieza a sonar más. Ay, ¿no? Aquí pues ya cambió el rol principal, ¿no? Aquí lo tiene Herodes, él es el protagonista. Los magos, incluso María, José y el bebé, obviamente que nació, son actores de reparto, aquí son actores secundarios. Por lo tanto, pues es Herodes con sus intrigas el que está moviendo la trama que se va a desplegar a partir de aquí en 5 escenas más. En esta, alarmado por la amenaza de un rey rival que acaba de nacer, y déjenme decirles, no solo un rey rival, un rey legítimo, porque él era de origen idumeo, o sea, no era judío. Había sido educado como judío, pero era un judío bastante irregular, por decirlo políticamente correcto, ¿no? Era un trácala, un sanguinario, etcétera. Se había casado con la hija del último de los sacerdotes de la dinastía Asmonea para tratar de ganarse el favor del pueblo e hizo lo que todo buen gobernante priista en aquellos tiempos de oro, ¿no? Que decían, construye que algo queda, ¿no? Obras públicas por acá, obras públicas por allá y sobre todo el templo. Le metió un barote, le metió una lanota al templo para tratar de echarse a la bolsa del pueblo. Pero aún así, la gente no creía en él y no confiaba en él, ¿sí? Lo veían como un espurio, no como espurio, no, ojo, como un espurio, ilegítimo, ¿no? Pero aquí entonces busca recabar toda la información que pueda de parte de los magos acerca de la edad probable de Jesús y sobre todo de su paradero. Obviamente no para ir a adorarle, que se traía entre manos. ¿Qué es lo que quería? Lo quería matar, exacto. Escena tercera. La adoración de los magos. Mateo 2, del 9 al 12. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
En esta escena ya cambió y ahora los protagonistas son estos magos, ¿no? Pero llama la atención en primer lugar la estrella, esta estrella que ellos observaron, que ellos vieron desde el oriente, ¿no? Y algunos llegaron a especular, fue aquella conjunción planetaria que observó Kepler entre Marte, Júpiter y Saturno, ¿sí? Allá a principios del siglo XVII, y que él fechó en el año 7 antes de Cristo. Algunos llegaron a decir, no, pues fue una de las primeras apariciones con registro que se tiene del cometa Halley, ¿sí? Y otros dirían, no Halley. Ahora, lo interesante es que esta estrella que venían siguiendo los magos desde el oriente, dice, se movía delante de ellos. Proeigen, en griego, habla de una acción continua de movimiento, ¿sí? No de que aparece por aquí, luego aparece por allá, no. Acción continua de movimiento, era un objeto que podían observar que se movía. Algún alucinado llegó a decir, pues es que era un platillo volador, un ovni, ¿no? Se movía delante de ellos, dice, y se detuvo. Estatei, el verbo griego es, o sea, llegó y se plantó, así como diciendo, aquí, como coordenada de GPS, ¿no? Aquí mero es, ¿no? Es la ubicación. Se detuvo en la casa, ¿sí? Oikia, dice el griego, no en un establo, no en un pesebre, donde estaban María y el bebé Jesús. Ahora, ¿qué clase de objeto celeste se mueva así que sepamos? ¿Un cuasar? ¿Una estrella binaria? ¿Algún cúmulo globular? ¿Alguna galaxia en espiral? No les voy a repasar su clase de astronomía aquí, no se preocupen, ¿sí? Es algo interesante porque es parte de la elaboración literaria, imaginativa de Mateo precisamente. Pero el hecho más destacable aquí es precisamente la adoración de estos magos o sabios que eran buscadores de la verdad, no judíos, que dice, postrándose le adoraron. Caipesontes prosequineisan autoe. O sea, literalmente se van a tierra, se postran sobre su rostro, ¿sí? Y le adoran, le rinden pleitesía. Esto es lo importante y no los dones o regalos presentados por ellos en este acto, que es lo que todo mundo destaca, ¿sí? Que fueron incienso y mirra. En mis tiempos de evangélico chafa, en las iglesias donde yo participaba y todo, pues no faltaba el clásico dramito navideño. Y había uno clásico que se llamaba justamente así, oro, incienso y mirra, en donde además explicaba con la típica explicación popular que el oro significaba la realeza de Jesús, ¿sí? El incienso, su divinidad, ¿no? Y la mirra, pues era una anticipación de su sufrimiento, de su pasión, de su muerte, ¿no? Este tipo de versiones se remontan por lo menos al siglo III, o sea, son bastante tardías con respecto a los evangelios, y seguramente se iniciaron con algunos de los padres de la iglesia como Tertuliano u Orígenes de Alejandría, ¿no? En la primera mitad del siglo III. Ahora, lo interesante es que estas versiones acabaron asignándole un estatus de reyes a estos compadres, ¿sí? Y no solo eso, sino hasta los bautizaron, les pusieron nombres, ¿qué eran? Bien que se lo saben. Díganme en qué versículo de Mateo están esos nombres. Entonces, ¿por qué le seguimos enseñando a nuestros hijos? No, mijito, aguántate cuando vengan los niños. A ver, ok, es una tradición piadosa, buena onda y todo. Yo tenía mucha ilusión cuando era niño, etcétera. Sí, y entonces, como ahora también, en cuanto lo descubrí, fui al aguafiestas que llegaba en la primaria y les decía a los chamacos, no, no es cierto, son tus papás. Y hasta los hacía chillar, ¿no? Y pues, órale, a la dirección reportado, ¿no? El típico, ¿no? Por andar de gandalla, ¿no? Perdón si les deshago la ilusión, pero bueno, no hay ninguna base en el texto de Mateo, ¿no? Para eso. Aunque hoy día más bien pensaríamos, en vez de Melchor, Gaspar y Baltasar, aquí tenemos a Malhechor, Gaspatracar y va a saltar, ¿no?
Así como está la cosa, aguas con el aguinaldo, ¿no? Sobre todo. Ahora, aún más importante que esto todavía, los magos, dice, son advertidos en sueños de que no regresen a Jerusalén. Y esto para evitar servirle a Herodes para sus nefastos propósitos. Y ellos obedecen. Interesante. Repito, no eran judíos. ¿Cuánto conocían de la ley de Moisés o de las promesas proféticas de un Mesías para Israel y de ahí que se iba a irradiar para el mundo? No sabemos. Muy posiblemente no sabían ni soca de eso. ¿Sí? Pero no importa. Eran buscadores de la verdad. ¿Sí? Y hay un evento extraordinario que no tiene ni explicación astronómica, ni científica, ni nada, de una estrella que ellos dicen nos guió, se movía y se detuvo. Ups, ¿sí? Esto para indicar precisamente cómo hay gente que busca, ¿sí? Que busca la verdad, aunque no sea de nuestro mismo corral. Escena cuarta, el imperio contraataca 1. El complot de Herodes y la huida de Egipto. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí José vuelve al rol protagónico, aunque es más bien la intención asesina de Herodes la que continúa moviendo la trama aquí. La familia va a vivir entonces en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y volviendo un poco a esta especulación sobre el oro, el incienso y la mirra y todo, y de que además no hay ni la cantidad, nada más dice, eran unos magos, no nos dice que 3, podían haber sido 2, podían haber sido 20, ¿sí? ¿Por qué oro, incienso y mirra? Porque eran objetos valiosos y además porque significaron un pequeño capital para la familia que en el momento de urgencia, ¿sabes qué? Pélate para Egipto. Ya tenían con qué financiar el viaje y seguramente buena parte de la estancia allá en Egipto, que aguantaron hasta que muere Herodes, ¿sí? No hay que buscarle 3 pies al gato, ni que el oro la realeza y el incienso la divinidad, perdón, pero es que no tiene ninguna base textual eso, ¿no? Escena quinta, el imperio contraataca 2. Herodes, el genocida. Mateo 2, del 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Es el clímax dramático. Estamos de regreso en la corte de Herodes, cuando él cae en cuenta de que los magos no van a regresar y no le van a dar la ubicación del bebé, ¿sí? Y ante el fracaso de su complot, desata entonces toda su violencia, toda su ira paranoica. Herodes era un paranoico auténtico. Sentía y vivía como si alguien le estuviera respirando en la oreja constantemente. Sentía la constante amenaza de que alguien le iba a arrebatar el poder. Tan fue así que, como decíamos, se casó con Mariamne, nieta de Alejandro Hircano II, el último de los sacerdotes asmoneos en Israel, pues por sospechas de que andaba también ella conspirando en contra suya, la manda a asesinar. No contento con eso, también en el año 7 a.C., manda a asesinar a Alejandro, el hijo mayor que tuvo con Mariamne, y después, el año 4, poco antes de su muerte, manda a asesinar a Aristóbulo y también
al que era su hijo mayor, Antípatro, que había tenido con otra mujer anterior. Tal era la paranoia de Herodes, ¿sí?, que no paró mientes, asesinando incluso a miembros de su propia familia. ¿Por qué? Porque el poder era para él, ¿sí? Y aunque parezca caricaturesco, era así, él bien podría haber dicho, my precious, it's mine, mine, y de nadie más. ¿Les suena conocido? ¿Les suena parecido? ¿Cuántos Herodes tenemos por aquí? Es más, ¿con qué facilidad te conviertes en un Herodes cuando ves amenazado alguna posición, alguna posesión, algún interés, alguna ilusión, algún sueño, etcétera? ¿Sí? A la matanza sigue, dice aquí el texto, gran llanto y lamentación, por un acto de violencia extrema, brutal, gratuita, perpetrado desde la cúspide del poder en contra de infantes que están en total indefensión. Difícilmente se puede imaginar una atrocidad peor, ¿sí? Bueno, nos viene acompañando desde hace cerca de 2000 años. Escena sexta y última, retorno de Egipto y mudanza a Nazaret, Mateo 2 del 19 al 23. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le acercó en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. En esta escena, en primer lugar, nuevamente un ángel del Señor notifica en sueños a José que Herodes ya murió y ello posibilita el retorno, pero la familia de Jesús no puede retornar a su hogar, que decíamos, de acuerdo con la narración de Mateo, el hogar de la familia es Belén, la ciudad de David. ¿Por qué? Porque el poder herodiano sigue vigente. La amenaza no ha desaparecido. De hecho, esta amenaza se va a reactivar y se va a potenciar en todas sus formas una vez que Jesús, ya adulto, comience su ministerio. La vida de Jesús estuvo amenazada no en cuanto él desafió a los fariseos, no cuando dijo den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, la vida de Jesús estuvo amenazada desde su nacimiento. Desde que él nació fue un problema para el poder. Desde que él nació puso a temblar a los poderosos de aquella época. Tristemente quisiera preguntar, hoy día la iglesia, los cristianos, ¿a quién hacemos temblar? ¿A quién preocupamos? ¿Somos una piedra en el zapato de quién? Al menos aquí en este país o en esta ciudad. Somos casi transparentes, pasamos sin pena ni gloria. No le causamos molestias a nadie y no queremos, ¿verdad? Hoy no, somos políticamente correctos, no nos queremos meter en problemas. Porque justamente aquí, cuando Jesús y su familia son desterrados de su tierra natal, de la tierra de José, que era descendiente del linaje de David, la ciudad de David, son desterrados hacia Nazaret, Galilea, al norte, a la periferia. Digamos que tu casa original, está ahí en las lomas o está ahí en el Pedregal, bien chida, ¿no? O sea, con todos los servicios, todo, servidumbre, portero electrónico, ¿no? Sí, megacable, súper chido, ¿no? Internet simétrico de más de 200 megas, no, todo, o sea. Pero no puedes llegar ahí. Es tu casa, pero no puedes estar.
y te mandan a Chimalhuacán. ¿Sí? Ahí donde hay unas casuchas de cartón malolientes, donde huele a caño todo el día, donde vas a estar totalmente inseguro y te van a asaltar a cualquier hora de la noche, de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sentirías? ¿No? Dirías como que, híjole, no. Eso le pasó a Jesús. Fue expulsado, fue desterrado de su ciudad natal a la periferia, a Nazaret. Fue excluido. A partir de ese momento se convierte en, como reza el título de un libro famoso por ahí, en un judío marginal. Y que desde esos márgenes, desde esa periferia, va a ser llamado por Dios y va a venir lleno del Espíritu Santo para venir a trastornar el mundo religioso, el mundo político, el mundo cultural de su época. Tan es así y se convierte en tal peligro que lo crucifican. Y que la causa de muerte que ponen, además los evangelistas son muy, muy cuidadosos en ponerlo, y que era como una burla de la soldadesca romana en contra de él, decía, este es el rey de los judíos. Ese rey que nació y amenazó a Herodes. Ahora, ¿quién era Herodes? Decíamos, es un idumeo. En el año 41, Herodes y su hermano Fasael fueron nombrados tetrarcas por Marco Antonio, ¿sí? Ambos habían sustituido en el gobierno de Hircano II. Después, Antígono Matatías, sobrino de Hircano II, toma el trono de su tío, se lo agandalla. Herodes marcha para Roma, le pide a los romanos que restaure a Hircano en el poder, ¿sí? Los romanos tenían un interés muy especial ahí en Judea, porque Pompeyo el Grande, después uno de los triunvirios, ¿sí?, había conquistado Jerusalén en el año 63, profanando el templo en un día de reposo, por cierto, ¿no? Y había llevado la influencia romana a toda esa zona. Este era el intento de civilizar, de romanizar, ¿sí?, de helenizar, ¿sí?, Judea. En Roma el Senado de forma imprevista le da a Herodes el título de rey de los judíos y empieza a ejercer ya plenamente en funciones desde el año 37 antes de Cristo. Y Herodes pues cambió de lealtades porque en un principio pues le era leal a Marco Antonio, ese que pues se embeleza con Cleopatra, y ya saben cómo acaba toda la historia, no por cierto como las historias de Hollywood, no, lean libros de historia, no películas, para que se enteren de cómo fue, ¿sí? Y después con Julio César y después con Octaviano, o sea, el que se va a convertir en Augusto César. Pero Augusto César conquista y trae la paz augusta, la Pax Romana, que era muy parecida a la paz de los sepulcros, ¿sí?, a base de un esquema simple, ¿sí?, copela o cuello, o sea, o te rindes o te mueres, ¿sí?, o te dejas sojuzgar o desapareces de la faz de la tierra, así de fácil. Esa era la Pax Romana. Y la paz que logra Augusto lo proyecta, ¿sí?, lo catapulta, no al estatus de un estadista, de un gran hombre, no, lo catapulta a el estatuto de un ser divino. Era adorado como Dios, había templos en favor de Augusto, se acuñan monedas, ¿sí?, con la efigie de Augusto, ¿sí?, poniendo el pie encima del mundo. Como buen romano, heredero de la familia Julia, pues eras sobrino nieto de Julio César, se decía que descendía de Eneas, un antiguo troyano que además era descendiente directo de la diosa Venus, la mismísima diosa Venus. Pues tenía todas las de la ley, tenía origen divino, había traído la paz al imperio, ¿sí?, pues tenía derecho a gobernar. Ajá. Antes de que hubiera un evangelio de Jesucristo, existía un evangelio de César Augusto. Y la forma en que sus propagandistas y sus principales predicadores y proclamadores eran las legiones romanas. Y no era con la palabra,
era con la espada. Y después de la espada y de arrasar con pueblos y demás, venían las carreteras. Y junto con las carreteras venían mercaderías, comercio, cultura, civilización, la gran promesa, el gran sueño. Desde el principio el Evangelio de Jesucristo compite contra el Evangelio del imperio. Desde el principio la teología de los evangelios, ¿sí?, está en contraposición, está en tete a tete, cara a cara, contraponiéndose contra la teología del imperio. Y entonces, como ahora, los cristianos se colocaban ante una disyuntiva. O le rindes pleitesía a los poderes del imperio, o doblegas tu rodilla ante ellos y reconoces los títulos que se le dan a Jesús: Señor, Kyrios, Soter, Salvador, Hijo de Dios. Eran los mismos que se le daban a César Augusto, al máximo líder del imperio. Y tenías de dos sopas: o te doblegabas o pelas. Los primeros cristianos pagaron con su sangre y con su vida el no doblar su rodilla. Policarpo de Esmirna, viejo obispo que tenía más de 86 años, le dicen: por favor, Policarpo, ¿qué te cuesta? Prende un poco de incienso, ¿sí?, arrodíllate frente al emperador y reconoce que es tu Kyrios, tu Señor. Y él dice: no, mi Cristo es mi Kyrios. ¿Quién es tu Señor hoy? ¿Cómo celebras hoy la Navidad? ¿Llevando agua al molino de la banalización y la comercialización? Es una de las muchas y múltiples formas de seguirle rindiendo pleitesía y culto a los dioses de este mundo. Hoy eres convocado aquí a venir de rodillas ante el niño Jesús, ante el pesebre, reconocer tu pequeñez, reconocer que sí, en efecto, tú no eres grande, no eres encumbrado, o a lo mejor te la crees, no sé, ¿sí? Pero así como los reyes se postraron y adoraron y le entregaron todo lo que tenían, lo más valioso que podían ofrecerle, hoy Él, el Señor Jesús, pide lo más valioso de ti, tu vida y tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a perder en un intercambio de regalos chafa por ahí? ¿O le vas a traer hoy aquí tu corazón a Él? Que Dios te bendiga.